Buenas noches. Quisiera darles la bienvenida a esta conferencia internacional con la señora Helga Sepp-LaRouche. Hoy es domingo 24 de marzo y hemos hecho esta conferencia en una emergencia debido a la naturaleza de la crisis económica internacional. La señora Sepp-LaRouche, ustedes saben, es una líder alemana, es la fundadora y la dirigente del Partido Büsow de Alemania y del Instituto Schiller Internacional. Mi nombre es Dennis Small, soy el editor de Iberoamérica de la revista EIR, fundada por Lyndon LaRouche. Estamos reunidos hoy día en lo que es una situación muy dramática. Ayer fue el 23 de marzo, fue el 30 aniversario del discurso histórico del presidente Ronald Reagan para la iniciativa de defensa estratégica que fue creada intelectualmente por Lyndon LaRouche y continúa siendo de una importancia estratégica para abordar la crisis que la humanidad enfrenta hoy día. También estamos reunidos hoy día en medio de una crisis gigantesca que la gente está poniendo atención debido a los sucesos en Chipre. Claramente esta crisis no fue causada por Chipre, pero es una crisis que ha explotado y la población lo está viendo y no se ha resuelto. El mundo está al borde de una desintegración financiera completa y encontramos que requerir esta crisis financiera y económica y lo que presentó el señor Lyndon LaRouche con su iniciativa de defensa estratégica para crear un nuevo paradigma para la humanidad. Con eso quisiera darle la bienvenida a la señora Helga Sepp-LaRouche. Ella va a dar una introducción y después vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas que yo voy a presentarle. Y si hay preguntas en el curso de esta videoconferencia, lo pueden hacer mandando un correo electrónico, y si quieren que se responda durante esta videoconferencia, si no se puede responder, se le van a mandar a la señora Helga Sepp-LaRouche. Sin agregar más, aquí les dejo a la señora Sepp-LaRouche. Sí. En este momento, que en verdad es un momento de gravedad, no solamente para la gente de Chipre, pero de hecho para todas las naciones europeas, porque la crisis en Chipre podría catalizar la desintegración de todo el euro. Y en el principio habría una posibilidad de resolver esto de una manera ordenada, pero desafortunadamente hasta ahora no parece que los gobiernos europeos y especialmente la Troika buscan una solución. Sin embargo, queremos presentar que la gente puede tener una perspectiva de cómo sobreponer esta crisis. En este momento tenemos eventos traumáticos en proceso. Hay una reunión que se está llevando a cabo mientras hablamos, probablemente entre el presidente de Chipre y los líderes de los partidos chipriotas y la Troika, los gobiernos europeos, los que encabezan los gobiernos europeos. Y hasta el momento lo que supuestamente se está hablando es de que cuál va a ser el tamaño de los ahorros que se van a proteger, pero la posibilidad de la destrucción del segundo banco más importante de Chipre, la IKI, que la gente que tiene de 20 se le quitaría sus cuentas del 20 a 25%, pero cuando a la gente que tiene más de 100,000 euros, pero cuando los líderes de los partidos regresen de Bruselas el martes, se va a discutir esto, pero no importa cuál sea el resultado, esto no va a detenerse ahí. Y quiero darles un par de voces de la gente que está preocupada en esta situación. Por ejemplo, el arzobispo Christus
Róstomos, él dijo básicamente que el euro no puede durar. No es una pregunta si se va a desintegrar mañana, pero no estamos hablando de a largo plazo, una duración a largo plazo del euro. Por lo tanto, es mejor que la gente piense sobre cómo escaparse. El ministro de Turquía se llama Vargas para la Unión Europea, y él dice que deben usar la lira turca como una transición. El Financial Times, en un artículo ayer, reportó que incluso dentro de la Troika hay una gran disputa de cómo proceder, y esto es típico cuando los sistemas se derrumban, que en aquellos que están a cargo del sistema no hay una unidad ya más, que es típico de un sistema que se acaba. Ahora, supuestamente hubo una pelea entre el Fondo Monetario y el gobierno de Berlín, por un lado, quien, para evitar el desastre como se ha visto en Grecia, solamente quería crear un banco bueno y un banco malo, y golpear a los que tienen cuentas grandes y dejar sin tocar a los que tienen las cuentas garantizadas. Y por otro lado, hay esta disputa entre la Comisión Europea, Georg Rasmussen del Banco Central Europeo y el ministro de Finanzas de Austria, que van a ser golpeados por sus cuentas grandes y va a haber un retiro de dinero de los bancos. En un momento no había una situación. De cualquier manera, la situación entonces ha continuado, y supuestamente decidieron que van a tener un plan de recuperación, pero las peleas continúan. Y el banquero del Banco Central de Chipre dijo que la Unión Europea ha decidido desintegrar, y yo hubiera esperado que la Comisión Europea y el Banco Central Europeo apoyarían el proteger a los ciudadanos y a los miembros más débiles del Estado en contra de la discriminación, y tienen una actitud sobre la expropiación de la propiedad, y esto ha hecho una burla de los tratados europeos y ha demostrado de que no toda la gente es igual bajo la ley. El periódico Daily Telegraph de ayer notó que si imponen control de capital, que es muy posible para evitar una fuga de capital masiva fuera de Chipre, esta medida solamente va a crear al euro, porque va a hacer que los euros de Chipre sea una moneda nacional, porque entonces la habilidad de sacar estos euros de Chipre va a ser imposible, y va a hacer que el euro de Chipre no valga nada y que el euro deje de ser la moneda única. Ahora, yo pienso que es importante mirar de cómo esto fue catalizado. Fue catalizado por la decisión muy extraña de la Unión Europea, la Troika y especialmente el gobierno alemán, para imponer un recorte sobre las cuentas de depósito de la gente que tenían menos depósitos y que se les iba a quitar a la gente que tenía menos de 100,000 euros, y a la gente que tenía más les iban a quitar 9.9%. Ellos pensaron que sí se iba a aprobar, y se sorprendieron cuando el 19 de marzo el Parlamento de Chipre unánimemente no aprobó esta medida. Y en un sentido, esto es lo que podrías llamarle el peor accidente que pudo haber sucedido. Porque primero que nada, recuerden que en octubre del 2008, después del derrumbe de Lehman Brothers y de AIG,
la canciller Merkel prometió en la zona euro todos los depósitos de hasta 100,000 euros van a ser garantizados por el Estado. Recuerden, este fue el periodo en que mucha gente pensó que todo el sistema se estaba hundiendo. Había un pánico por un periodo donde la gente hablaba de volver a un nuevo Bretton Woods, al sistema de Bretton Woods, y los mercados se derrumbaron. Pero se les prometió que para calmar la situación, que esta promesa se ha roto. Yo no entiendo por qué ella hizo eso, porque alguien debió haber sabido que esto ahora nos va a llevar a repercusiones enormes. Ya los políticos británicos están diciendo que todos los cientos de miles de pensionados británicos que viven dentro de Europa deben sacar su dinero de España, de Portugal y de los bancos griegos mientras puedan hacerlo. Si no tienes una fuga en pánico de capital, un retiro de fondos de los bancos, va a haber una tendencia de que la gente va a tratar de sacar su dinero, y si ellos imponen un control de capital en todos estos países, entonces esto es el fin del euro. Y podría ser que alguien decidió jalar el enchufe para crear esto, para imponer una unión bancaria, una unión política, para imponer una dictadura en Europa. Pero esto no puede funcionar tampoco, porque ya tenemos todo el proyecto europeo que prometieron ser paz en toda Europa y garantías de que no habría más guerras, nunca más guerras, que fue toda una propaganda, porque cuando el euro se presentó no había un peligro de guerra en Europa para nada, pero era básicamente, hemos presentado que iba a ser que Europa iba a ser fuerte y en contra de su competencia de los países emergentes, de China, de Brasil, de Estados Unidos. Pero si lo ven hoy día, nunca había habido tanta desunión entre los países de Europa desde 1945 como la que han causado estas políticas de la llamada troika y de los gobiernos europeos. Han habido más hostilidades, tensión, y la gente está acordándose de los horrores del pasado, y esto ha sido un experimento, y cualquiera que piensa que puede imponer una dictadura no pueden usar ejércitos contra millones de personas, así que no pienso que esto es una proposición que pueda funcionar. Pero dentro de la lógica de este sistema, uno puede decir que Alemania no puede continuar siendo el principal país que rescate a este proyecto fracasado, porque después de todo, la habilidad del alemán, de la ciudadanía alemana de hacer esto, solamente hay solamente 4 países que tienen excedente, como Alemania, Finlandia, Austria, y todos los demás países están en una posición negativa, sin fondos, y Chipre es simplemente el 5º país que requiere un rescate, y naturalmente esto ha llegado al final de la línea. Y aunque sin esta situación de Chipre, el sistema transatlántico está completamente acabado, tenemos hiperinflación, y con esta emisión cuantitativa, Ben Bernanke le dicen el helicóptero Ben, le ha dado un verdadero significado, porque él quiere echar desde un helicóptero
dar cualquier país o cualquier banco que esté en necesidad, y esta liquidez masiva, el bombeo que está sucediendo en Estados Unidos. Y también Mario Draghi hace un par de meses prometió que haría todo lo que tome para salvar al euro. Esto significó que el Banco Central Europeo también determinó imprimir cuanto más dinero fuese posible para comprar todos los bonos estatales posibles, y estas son las famosas últimas palabras, porque Draghi no está haciendo todo para salvar al euro. Por el caso de Chipre, le ha puesto un alto a esto. Pero esto, sin embargo, es una tragedia enorme para la población europea. Como dije, el euro es un experimento fracasado, y estamos en el récord que dijimos antes de que el euro se implementara. Lo dijimos cuando la idea de un sistema monetario europeo se propuso. Era claro que esto no podía funcionar sin una unión política. Y en ese entonces, aunque este fue el precio político que Alemania tuvo que pagar por su reunificación, y no debemos olvidar de que el euro se creó porque François Mitterrand y Bush, el padre, y Thatcher lo impusieron como el precio para la reunificación alemana, de que Alemania debía abandonar su moneda alemana y debería ser contenida con el Tratado de Maastricht. Y en ese entonces dijimos, no puede funcionar porque la zona euro no era una zona óptima de moneda, porque habían economías que eran muy diferentes. Teníamos zonas muy industrializadas, zonas agrícolas, pero especialmente no tenemos una cultura. Hay muchas culturas, hay 17, incluso en Europa hay 27 diferentes culturas, naciones, lenguajes, y así que fue claro que esto no podía funcionar. Jacques Attali, en ese entonces, o tal vez un poquito más tarde, dijo en una entrevista de que el euro fue creado deliberadamente, tenía un defecto de nacimiento. Obviamente era claro que no podía funcionar, que iba a haber una crisis, y que esa crisis se usaría para imponer una unión política que no se podía lograr políticamente de otra forma. Y ese es el peligro, de que algunas personas probablemente piensen ir en esta dirección, pero yo no puedo ver las circunstancias, cómo pueden imponer una dictadura sobre Europa, que está tan dividida como está en este momento. Ahora, por lo tanto, veamos a la solución. El problema es que todo el sistema financiero del transatlántico está en quiebra, por encima de la crisis del euro. No hay forma de que se puede remediar simplemente imprimiendo más dinero, porque estamos muy cerca del peligro de lo que pasó en Alemania en 1923, que se repita, excepto no solamente en un país como en Alemania entonces, pero en toda la zona del euro, en toda la zona del dólar, y de ahí que se disemine al mundo entero. Obviamente, una vez que la gente ve que la hiperinflación le está quitando sus ahorros, y en un sentido la inflación ha estado yendo lentamente, quitándole poco a poco los ahorros, los salarios, la capacidad de compra. Pero si uno calcula lo que se le ha robado del salario real en los últimos años, uno probablemente puede tener un número más grande del 6.7% de robo de los depósitos gente que tiene dinero en Chipre. Pero excepto que fue gradualmente. Pero si vemos el esfuerzo para tapar esta crisis, poniendo más liquidez en el sistema, esta hiperinflación puede estallar más rápidamente, y estallaría de la primavera al otoño
Y cuando la gente, eso sucedió en el 23, cuando la gente ve los precios de la gasolina, de la electricidad, de la comida, que uno tendría una hiperinflación generalizada, estamos viendo al peligro del caos social que hace que la situación actual parezca como un paseíto. Pero hay una solución. Uno tiene que reconocer que todo el sistema de la globalización es un modelo económico fracasado. En los últimos días han dicho, diciendo de que el modelo de Chipre es un fracaso, donde los inversionistas extranjeros meten y depositaron dinero en Chipre y por razones, pero yo les puedo decir que el sistema de globalización, como fue impuesto después del derrumbe de la Unión Soviética, todo el paquete de mandar los trabajos hacia el exterior, buscando mano de obra barata, haciendo que la especulación que se premiaba y se atacaba la producción, esta globalización de obtener ganancia al máximo, donde el dinero hace el dinero y se olvida de la verdadera economía. Eso ha fracasado, porque en 1989, cuando el muro de Berlín cayó, yo dije en muchos artículos y si hacemos el error de imponer sobre el sistema comunismo en bancarrota, el mismo sistema en bancarrota de la llamada libre economía, el libre cambio, debemos evitar que el proceso de saqueo suceda. Se puede mantener por un par de años, pero luego vamos a tener el derrumbe, en donde el derrumbe del comunismo va a mirarse como casi nada. Y estamos en ese punto. Pero hay una solución. Y especialmente hay un precedente histórico de cómo podemos salir de esto. El precedente histórico del que hablo es lo que Franklin Roosevelt hizo en 1933. Y el paquete de medidas con las cuales él finalizó y detuvo la depresión de 1933. Lo que hizo, primero que nada, implementó la ley Glass-Steagall, la separación de los bancos. Él instituyó la comisión Pecora para investigar qué crímenes se cometieron los bancos en esta crisis. Y básicamente hizo el nuevo pacto y por lo tanto emitió crédito estatal a todos que quisieran contribuir para producir cosas productivas útiles, incluyendo la Autoridad del Valle del Río del Teresí, este proyecto de infraestructura. En un periodo muy corto de tiempo, la economía estadounidense estaba en crecimiento, como todo mundo sabe. Para la Segunda Guerra Mundial, la economía estadounidense era la economía más poderosa en el mundo entero. Así que ese modelo fue repetido por el Kreditanstalt, el periodo de reconstrucción de la economía de Alemania después de 1945, que se modeló en la Corporación de Refinanciamiento y Reconstrucción de Roosevelt, y como todo mundo sabe, llevó para que en un par de años, entre muy pocos años, el milagro económico alemán, que fue admirado por el mundo entero. Por lo tanto, hay una solución. Pero la solución debe empezar con la Glass-Steagall. En el periodo más reciente ha habido mucha discusión sobre la separación de los bancos. Ahora, yo tengo orgullo de decir que nuestra organización fue probablemente la principal, la razón de revivir la Glass-Steagall en Estados Unidos, pero hacer que el debate empiece en Europa, porque hace 2 o 3 años si le preguntaban a alguien qué es la separación de los bancos Glass-Steagall, la gente no sabía. Y mientras tanto ha habido todo tipo de propuestas que no sirven. Por ejemplo, la Comisión de Liikanen, por ejemplo, la propuesta de hacer una cerca, de encercar, de la Comisión Vickers, la ley de Volcker, y todas estas
dejan excepciones para la continuación de la especulación de los bancos, que es tan grande. Así que esto no funciona. Lo que tenemos que hacer es volver a la Glass-Steagall original que diseñó Franklin Roosevelt. En la primera parte significa que el Estado debe proteger a los bancos comerciales, porque estos bancos comerciales son necesarios para mantener la economía real, las pensiones, los salarios, el comercio. Y básicamente los bancos de inversión deben ser separados de esto y por lo tanto cuidarse sin que se les rescate. Y si tienen problemas, lo siento, deben limpiar sus libros de contabilidad. Si están en quiebra, deben de declararse que están en quiebra y debe detenerse. Rescate continuos usando el presupuesto del Estado, dinero de la población, y se está mal usando para continuar el rescate, para que los bancos continúen con la especulación. Y esto es lo que se hizo después del 2008. Y la situación hoy día es peor que antes de que Lehman Brothers cayera, y es peor porque los estados no han hecho nada hasta la fecha para evitar la especulación, y esto debe acabarse, detenerse. Debemos declarar la ley Glass-Steagall y probablemente que el dinero tóxico de los bancos de inversiones de billones se debe borrar. Y la gente está gritando sobre eso, está diciendo, tengo estos instrumentos fantásticos en mi banco, pero es solamente dinero virtual. Y si pierdes algo que es virtual, entonces no pierdes nada. Así que eso va a ser la primera fase. Y sin embargo, después de que todos estos países y Estados Unidos, por ejemplo, hay un gran impulso dentro de Estados Unidos para implementar Glass-Steagall en el Congreso, en el Senado, entre los legisladores estatales, pero también en todos los países europeos. Necesitamos hacer eso. Es solamente el primer paso. Después de haber hecho esto, va a resultar de que la cantidad de liquidez no es suficiente para mantener la economía, porque borras todo este dinero tóxico, desperdicio tóxico. En ese entonces necesitamos la implementación de un sistema de crédito, que significa que debemos tener bancos nacionales en cada país que provee líneas de crédito para la verdadera producción. Y estas líneas de crédito deben ser limitadas a proyectos bien definidos que tienen básicamente la función de contribuir al incremento de la productividad de la economía, y deben ser en el bien común, deben ser organizados de acuerdo al principio de la economía física. Así que, por ejemplo, el Kreditanstalt de Alemania era tal banco nacional. En ese entonces hizo esta función, y algo como eso puede ser el modelo para tal banco en cada país. El siguiente paso es, naturalmente, hay que volver al control soberano de la moneda nacional. Ahora, esto es relativamente fácil. Por ejemplo, en la Universidad de Hamburgo, hace unos años se hizo un estudio de cómo uno va del euro de regreso al marco alemán, y el profesor que hizo el estudio llegó a la conclusión de que era relativamente fácil, porque primero tenemos la experiencia del marco alemán a la transición del euro, entonces lo haríamos al revés y mantenemos los euros existentes como una unidad de contabilidad europea por el tiempo, por el momento, pero después emitimos la moneda nacional y tenemos la soberanía sobre su propia soberanía y sobre su propia moneda y en cada país. Por eso también tenemos control de tasas de control de la moneda, y tenemos que adoptar programas que se piensen a fondo para activar la verdadera economía.
Y nosotros tenemos tal programa hace un año y hicimos este estudio que se llama ¿Hay vida después del euro? El programa para un milagro económico en el sur de Europa, el Mediterráneo y el África. Y pueden ir a nuestra página y encontrar todos los detalles sobre este. Dejen explicarme esto. Este programa va desde el asumir que tenemos hoy día entre los países de Eurasia un desarrollo del puente terrestre eurasiático con el potencial para convertirse en el puente terrestre mundial. Eso es conectar los diferentes continentes a través de corredores de infraestructura. Por ejemplo, incluye el construir el estrecho de Bering para combinar Alaska con Siberia, para unirlos. Incluyen vastos proyectos entre China y Rusia, Corea, Japón y va hasta Chile. Y esto ha sido nuestra propuesta después del derrumbe de la Unión Soviética y se está implementando paso por paso. Nuestro programa para el desarrollo del sur de Europa básicamente tiene la idea de conectar Europa de una manera profunda con este puente terrestre mundial. Ahora, la gran parte de este programa es revivir 10 corredores de transporte de la Unión Europea que fueron adoptados por una conferencia de los ministros de transporte en 1994 en Chipre. Se reunieron, declararon que 10 corredores de transporte serían los proyectos de prioridad. 5 de ellos van hacia los Balcanes, otros hacia Italia y otros hasta la península ibérica. Y estos son planes que están listos. No se han implementado casi nada por la política de austeridad de la Troika, pero estos son proyectos que podrían empezar mañana. Así que podríamos usar líneas de crédito para invertir en estos sistemas hidráulicos de ferrocarril, de infraestructura en el sur de Europa. Hemos actualizado estos programas a otros proyectos de vanguardia, como crear un túnel, no solamente el puente de Messina entre Italia en Sicilia, pero también un túnel desde Sicilia hacia Túnez y que incluya un túnel sobre el estrecho de Gibraltar que conecte a España con África. Esto se ha hecho y hay estudios de que hace 3 o 4 años que han sido aprobados y después se recortaron, pero eso se puede empezar mañana. Queremos incrementar centros de ciencia en las Islas Canarias y en Atenas, porque tenemos que evitar la fuga de cerebros y con y detener el desempleo de España, Grecia y Portugal, que están emigrando a Alemania y otros países, y tenemos que hacer que regresen. Debemos hacer un plan definitivo para que la construcción económica de la economía real de los Balcanes, de Grecia, del sur de Italia, de la península ibérica, el Mediterráneo y también el Oriente Medio, donde hemos escrito todo un programa separado que se ha estado hablando sobre esto en diferentes países y un plan de desarrollo para África. Ahora, esto puede hacerse y debe hacerse. La única manera de detener el derrumbe de la civilización en Europa y más allá es cambiar el curso y reconocer que la globalización es un modelo de negocio fracasado y no puede mantenerse, y debemos un verdadero programa para el futuro, para una visión de cómo sacar a Europa de la crisis
presente en la agenda. Ahora, creo que se puede hacer, pero como he dicho, estoy completamente segura de que en Bruselas están hablando del modelo fracasado de economía. Por lo tanto, le hago un llamado a la gente en todos los países afectados de Europa que nos contacten, que tengan más información sobre este programa y nos ayuden a crear un cabildeo que lo implemente. Gracias. Usted está participando en una videoconferencia en vivo con la señora Helga Sepp-LaRouche, la fundadora del partido alemán Büso y el Instituto Schiller Internacional. Y luego ahora tenemos las preguntas y respuestas. Y debo empezar, para abordar más a fondo de la crisis de Chipre. Tengo una pregunta de dos partes para ti. Escuché hace unos días que dijiste, en medio de la crisis de Chipre, que lo que esto significa que la casa de Europa está quemándose. Toda Europa está quemándose debido a esta crisis. La cantidad de dinero que están robando o intentan robarse es de 6,000 millones de euros. Y aquellos que ven en otras partes del mundo que están viendo donde se transmite esta conferencia internacional, que porque se está transmitiendo además en alemán y en español, dado que esto es solamente una tercera parte del Producto Nacional Bruto de Chipre, esto sería el equivalente de un rescate instantáneo de $1 billón de los bancos estadounidenses, y es más de lo que Bernanke ha hecho, pero eso presenta la magnitud del asunto aquí. En uno de los comentarios que nos vinieron de Chipre es el miembro de un partido demócrata de Chipre, que se llama Tina Kyriakiou, que dijo, ellos van a querer imponer esta política a otros países, así que pido la solidaridad de los otros países del Mediterráneo, España, Italia, porque tenemos que protegernos nosotros mismos, tenemos que proteger nuestras economías de esta decisión catastrófica de la Troika y de los ministros del Grupo del Euro. Así que la primera parte de la pregunta es, ¿qué tipo de solidaridad sería efectiva para darle marcha atrás a estas políticas? La segunda parte, que yo pienso que es la misma pregunta, que alguna de las respuestas que se han escuchado en otros lugares de Europa a la crisis de Chipre es en lo que claramente es la dirección equivocada. Por ejemplo, alguien a quien se le presenta como un economista principal de España, Santiago Niño Becerra, que dijo en la Televisión Nacional de España que lo que está pasando en Chipre va a pasar en todas partes y que debemos aceptarlo porque debemos salvar a los bancos. ¿Por qué debemos salvar a los bancos? Porque si los bancos españoles se hunden, la deuda española se hunda porque tienen mucha deuda. Por lo tanto, los bancos se deben rescatar. No hay alternativa. Hay que pagar. Y para hacer esos pagos, él propone la propuesta modesta de tomar 5 o 6 millones de los desempleados españoles, que es como 25% de la fuerza laboral, y hay que echarlos del país. Esas ideas claramente no van en la dirección correcta. ¿Cuál es la forma de verdad de solidaridad que debe tomarse aquí? Bien, como dije, hay un conjunto de políticas que remediarían la situación, pero yo no pienso que porque si usted simplemente tiene solidaridad, no funciona, no ayuda. Lo que se debe hacer es que se tiene que implementar la Glass-Steagall. Esto es el primer paso mínimo, porque si no detenemos el sistema de especulación, esto no va a funcionar. Pueden hacer un truco, puedes posponerlo un par de días o semanas, pero el problema fundamental es que todo
el sistema transatlántico financiero está tan endeudado, está tan cargado de desperdicio tóxico, que si tratas de salvar los bancos, como este economista español propone, estás perpetuando algo que simplemente va a llevarnos a una catástrofe total. Debe haber una separación absoluta de los bancos, y esa parte de los bancos que se dedica a la verdadera economía debe ser protegido por el Estado, y es la medida que debe serse discutida. Debe discutirse, y la mejor manera de solidaridad es básicamente conseguir a muchos partidos, instituciones, grupos en todos los países afectados, que es prácticamente todos los países europeos, y tener esa discusión para estar de acuerdo de que necesitamos la reconstrucción de la economía real, porque todos los bancos, el dinero no tiene un valor intrínseco. Hay que regresar a una situación donde los bancos son los sirvientes, están de la verdadera economía. No hay una razón de por qué los bancos deben tener este estatus extraordinario de que son la cúspide del mundo y que tienen derecho a las ganancias ridículamente altas. Debemos ir a que por lo menos a la filosofía de tales individuos como Abs, que era un banquero industrial en el periodo de posguerra, que tenía una ética de un banquero, donde el banquero debe estar al servicio de la economía verdadera, como Herrhausen, que era el dirigente del Banco Deutsche, que fue asesinado por una generación del Ejército Rojo, que dudo que exista, y que él proponía una moratoria a la deuda para el tercer mundo. Tenía la idea de usar el modelo del Kreditanstalt für Wiederaufbau para el desarrollo de Polonia en 1989. Era el plan que quería presentar pero fue asesinado. Pero los bancos pueden ser instituciones normales. No deben ser esta mitología de que los bancos son de alguna manera el Olimpo. Necesitamos un debate, tenemos que tener un sistema de bancos donde la pregunta es ¿qué garantiza la sobrevivencia de la gente real a largo plazo de un país, de generación a generación? Podemos crear empleo pleno, productivo. ¿Cómo eliminamos el desempleo? El sistema bancario no es una cosa en sí misma, pero los bancos deben estar al servicio de la gente, de la economía, y pienso que debemos tener una discusión sobre eso, porque debido a lo severo de la crisis no hay mucho tiempo. Por lo tanto, mi sugerencia es enfocarnos en el modelo que funcionó, que es el modelo de Franklin D. Roosevelt de 1933, y esto se hizo también en el periodo de posguerra en la reconstrucción de Alemania. Por lo tanto, el paquete de Glass-Steagall, volver a la moneda nacional, vamos a los tipos de cambios físicos, proyectos de infraestructura, y en la historia de cualquier país y en cualquier continente siempre fue la inversión en la infraestructura básica, que fue la máquina que llevó a la fundación, que creó el ambiente para que otras industrias pudieran florecer, y necesitamos regresar a la tecnología y a la ciencia para compensar por las pérdidas de la capacidad industrial en los últimos años de la globalización. Y debemos juntarnos, debemos estar de acuerdo en estos principios, y la mejor solidaridad es mostrarle a la gente de que hay esperanza, de que la gente no tiene razón de estar desesperada. Hay una perspectiva de cómo salir de esta crisis, y pienso que esta discusión sea pública y más amplia. Es la mejor solidaridad que podemos proveer. Very good. Muy bien.
Hay aspectos estratégicos de esta crisis de Chipre a que quiero regresar, en particular el hecho bien conocido de que una tercera parte de los depósitos en el sector bancario de Chipre es Rusia, y los rusos no se les advirtió de antemano por las autoridades de la Unión Europea de lo que iban a imponer en Chipre. En particular, el presidente Putin dijo que esto no era profesional, era un paso muy peligroso. El Financial Times de Londres, que estaba muy conocedor de estas implicaciones estratégicas, y citó al director de los ferrocarriles de Rusia, Yakunin, que es muy cercano a Putin, advirtió que esta propuesta dañaría las relaciones de Rusia con la Unión Europea, y dice, todo mundo sabe que los depósitos pertenecen a los rusos y ni siquiera consultaron a Rusia. ¿Cómo puede ser? Ellos están resolviendo su problema a nuestro costo. Y finalmente, en un foro económico en Moscú que se llevó a cabo el 20 y el 21 de marzo, en medio de esta crisis, Yakunin de nuevo dijo de que esto es el fin del neoliberalismo si Europa va a resolver sus problemas usando los recursos de las compañías rusas y de los ciudadanos rusos. Y después el Glasiev, que es un asesor de Putin, dijo que estos eventos significan de que la Rusia misma debe eliminar el proceso de depender en los fondos de ultramar, que obviamente es un asunto que se está debatiendo y es muy polémico dentro de Rusia. ¿Podrías, por favor, discutir las implicaciones más profundas de la situación de Chipre? Ahora, una implicación obvia estratégica es de que Chipre se encuentra en un punto estratégico, una localización estratégica que nos lleva a todos los puntos candentes del Oriente Medio. Está muy cercano a Siria, más cercano a Siria que a Europa. Es un área que hay una pelea. Hubo una guerra en el 74 que todavía hay muchas tensiones entre Grecia y Turquía. Y la gente dentro de Grecia están muy afectados por esto. Hay reservas de gas que se encuentran en ultramar y que la pelean Grecia y Chipre y Turquía. Y puede uno imaginarse de que lo que va a surgir de esta constelación, dado el hecho de que todo el Oriente Medio es un polvorín que está listo para estallar y que va a ser todo mucho peor de lo que ya está ahora. Pero yo pienso que el hecho que hay este desafío de la Unión Europea, donde ni siquiera piensan que es necesario informar a la Rusia para crear confianza, significa el estado de lo que está sucediendo entre Rusia y la Unión Europea, que en este momento se le puede decir que es extremadamente volátil y peligroso, y no se puede separar de toda la cuestión de la Unión Europea y la expansión hacia el oeste y de la OTAN hacia el este, y que por mucho tiempo en la mente y para los rusos y los chinos se va. Por ejemplo, la gente en Rusia y en China y en otros países de Asia, ellos han visto a la Unión Europea y su expansión hacia el este y de la expansión de la OTAN hacia el este, que se desarrolló después del derrumbe de la Unión Soviética, como la misma cosa, como es una política de hacer un cerco que potencialmente de hecho lo ven como una amenaza de seguridad nacional a la existencia de ambos países, Rusia y China. Y es la razón
de por qué los lazos militares entre Rusia y China se han fortalecido significativamente. Y desde el punto de vista de Rusia, ellos ven el despliegue de los misiles Patriot en Turquía alrededor de un incidente que ahora, de acuerdo al periódico militar austriaco, y fue un pretexto instigado, creado por Turquía mismo, como una provocación. El que se haya llevado los misiles Patriot, una provocación. Y de la misma manera, el que se instalaron el sistema de defensa de Estados Unidos en Polonia y en la República Checa, en Rumania, y que ellos dicen y lo han dicho abiertamente, está diseñado para eventualmente, cuando llegue a su fase candente, va a eliminar la capacidad de defensa nuclear de Rusia, el contraataque de Rusia ha dicho claramente que no vas a aceptar y están tomando contramedidas. Y esto hace la situación estratégica muy candente y obviamente uno no puede separar el miedo financiero, la razón de que el sistema financiero se está desintegrando, no lo podemos separar de la crisis estratégica que estamos al borde de una escalación potencial de la situación en el Oriente Medio que podría llevarnos potencialmente a una tercera guerra nuclear global. Por lo tanto, tal es la negligencia que parece el que no hayan informado a Rusia es una señal de los tiempos de que las relaciones no son buenas. Y que en cierto sentido puedo decir que la situación es tal que requiere que se reparen urgentemente, y cómo repararse es básicamente declarando de que el modelo económico de la globalización es un experimento fracasado y ir a una verdadera reconstrucción de la economía real y a ir en la cooperación real entre Rusia, Estados Unidos y Europa, que es significativa. ¿Por qué no lo haríamos después de todo? Rusia no es comunista más. ¿Por qué no queremos tener una alianza con todos los países de Eurasia y no ir en la otra dirección que puede solamente llevarnos a que todos estallemos? Lo que de hecho fue precisamente uno de los tópicos principales de una conferencia extraordinaria que llevamos a cabo ayer en el área de Washington, D.C., en el 30 aniversario del anuncio de Ronald Reagan de la Iniciativa de Defensa Estratégica en el marzo de 23 de 1983, que abordó este punto de cómo crear un cambio completo en la relación entre los poderes globales para eliminar para siempre el peligro del tipo de enfrentamiento termonuclear que enfrentamos hoy día. Esta conferencia del Instituto Schiller que llevamos a cabo en el área de Washington, D.C. es la tercera de ese grupo de eventos para presentar internacionalmente la necesidad de un nuevo paradigma en todas las áreas, en la economía, asuntos estratégicos, cultura y ciencia, etcétera. Y es la tercera, pero no es la última, es parte de una serie de eventos, y quiero preguntarle a la señora LaRouche que hable y tal vez haga un resumen del resultado de esta conferencia y los siguientes pasos de dónde vamos de aquí. Bien, esta conferencia en verdad fue bien importante, como dijiste, en el 30 aniversario de la Iniciativa de Defensa Estratégica, cuando el presidente Reagan, el 23 de marzo de 1983, declaró la IDE, que era la política oficial estadounidense. La mayoría de la gente no se acordará, pero lo que de manera falsa la prensa internacional caracterizó
conocido como la Guerra de las Estrellas, pero era bastante diferente y era basado en una propuesta de mi esposo Lyndon LaRouche, quien reaccionó en ese momento, empezando con el fin de los 70s, a fines de los 70s, a la crisis de los misiles que se habían desarrollado en Europa. Algunos de ustedes recuerdan cuando los Pershing II y el despliegue de los misiles S-20 significó prácticamente de que el lanzar cualquier misil era en cuestión de unos minutos. Y si tenías a los dos sistemas de misiles de la OTAN y del Pacto de Varsovia que se estaban uno contra otro, y si el tiempo de advertencia era tan corto que una guerra accidental termonuclear en ese entonces era concebible. Entonces el señor LaRouche, mi esposo, propuso un sistema basado en nuevas tecnologías y nuevos principios físicos de defensa de láseres, de rayos de láseres, para hacer que las armas nucleares se volvieran obsoletas. Y esto fue una propuesta que se discutió por todo un año entre Rusia, la Unión Soviética en ese entonces, y Estados Unidos, en una discusión privada en las cuales mi esposo participó, y había la posibilidad de que los dos superpoderes hubieran estado de acuerdo en esto, hubiésemos desmantelado las armas nucleares para siempre, y la aplicación de estas tecnologías que surgirían de los rayos de láseres y otros sistemas que se instalaran en el espacio, la aplicación de esto en el sector civil, que era la oferta de Ronald Reagan a los soviéticos, hubiera significado una máquina científica enorme para la economía civil y permitiría la transferencia de tecnología a los países en desarrollo, que hubieran dejado de ser títeres en guerras de los superpoderes. Y esto era propuesta brillante y genial, y que en ese entonces lo apoyó los militares alemanes, los franceses, militares conectados con De Gaulle, y también en Argentina y en muchos otros países. Y hubiera cambiado al mundo entero y hubiera dado al mundo el tipo de tecnologías que son necesarias para defender al planeta de peligros que vienen el espacio exterior, lo que se decía que era algo esotérico hasta hace recientemente, ahora se ha convertido en algo realista, en un peligro real en las mentes de mucha gente, porque el 15 de febrero, porque si recuerdan, esa es la fecha en que este asteroide vino por la Tierra, rozándola a una distancia muy corta que se sabía, pero al mismo día hubo una lluvia de meteoritos sobre los montes Urales que ningún sistema de advertencia del este o del occidente lo vio. Y eso hirió a 1,200 personas en Rusia, quienes fueron afectadas por esto. Y eso le recordó al mundo que estos objetos están volando, muchos de ellos están volando a velocidades que hace extremadamente difícil hacer nada con las tecnologías existentes. Y si alguna de estas cosas pudiera golpear estaríamos tendríamos mucho daño, como el evento de Tunguska en 1908 en Siberia, en Rusia, o peores efectos. Pero eso no se hizo. En lugar de eso, se rechazó esta oferta, la propuesta de la Iniciativa de Defensa Estratégica. Andropov lo rechazó debido a la oposición interna dentro de Estados Unidos. También se descarriló. Cuando esta propuesta se canceló, mi esposo en 1984 dijo, si la Unión Soviética continúa con la política actual
yendo con los sistemas convencionales que incluían sistemas termonucleares, entonces van a hundirse en 5 años. Yo sé que nadie en ese momento creían que eso era verdadero, pero sucedió. La Unión Soviética se desintegró en 1989 y el 91. Ahora, recientemente, ambos, debido a la amenaza del sistema de misiles que los rusos perciben como una amenaza a sus capacidades estratégicas, pero también debido a estos cometas, meteoritos y asteroides, han habido muchas propuestas que los rusos y entre otros el vicepresidente Rogozin, de tener un sistema de defensa conjunto en contra de estos objetos del espacio exterior y esta conferencia fue usar el aniversario de la iniciativa de defensa estratégica de hace 30 años para convencer a la gente dentro de Estados Unidos para que respondan positivamente a estas propuestas de los rusos. Yo pienso que es una gran tarea porque lo vimos en una de las presentaciones en la conferencia. La política actual del sistema de misiles antibalísticos no es la continuación de Antigua, pero va en la dirección de lo que reportó en el artículo de la Strategic Quarterly Review, que es el periódico del ejército estadounidense, que admitió recientemente de que la gente que está detrás de este sistema de misiles creen que, dado a los avances tecnológicos, podría destruir el arsenal nuclear de un oponente sin que hubiera radiación. Y todos estos sistemas de misiles de Patriot son parte de la defensa de avance de OTAN, que se conoce como una amenaza estratégica para Rusia y China. Así que el propósito de la conferencia era tratar de convencer a la gente de que tenemos que reemplazar esta política con la SDE, la defensa estratégica de la tierra, en donde abandonemos la idea de que tenemos una resolución de conflicto usando una guerra, porque cuando se tiene una guerra termonuclear no puedes resolver conflictos más de manera militar si no quieres hacer estallar a la civilización, y que avancemos en lugar de eso a lo que uno de los contribuyentes, otros de los, el doctor Teller llamó el fin común de la humanidad. Y nosotros básicamente tuvimos esta discusión ayer y planeamos tener más tales reuniones alrededor de los Estados Unidos, y estamos tratando de presentar esto con la idea que la civilización está en tal crisis que ya sea avancemos en un dominio completamente diferente, un diferente paradigma de trabajar juntos en este planeta, o no sobreviviremos como civilización. Así que las buenas noticias es que los participantes en la conferencia estaban muy emocionados de ir en la dirección de un nuevo paradigma. Así que estoy muy feliz que tuvimos esa conferencia e intentamos, vamos a hacer más conferencias. Uno de los más interesantes comentarios que escuché en la conferencia ayer era el recordar de que justo antes de la adopción de la iniciativa de defensa estratégica de LaRouche que hizo Reagan, antes del discurso del 23 de marzo de 1983, el señor LaRouche había hablado con sus colegas a final de 1982, en el momento en que la Unión, las personas de la Unión Soviética que hablaban con Lyndon LaRouche y que le habían dicho que no hay posibilidad alguna de que las ideas de LaRouche se adoptaran en Estados Unidos, en lo que era probablemente el momento más oscuro con respecto a las posibilidades de la iniciativa de defensa estratégica. El señor LaRouche le dijo a sus colaboradores de que debemos tener
que se adopte la iniciativa de defensa estratégica dentro de los próximos 90 días. Y el 23 de marzo, no tengo el número exacto de días, pero exactamente a los 90 días, la iniciativa fue anunciada por el presidente de Estados Unidos al asombro de gente alrededor del mundo y también a la sorpresa de mucha gente dentro del gobierno de Reagan, mismo que pensaron que habían bloqueado eso. Avancen a hoy día. Y en nuestro esfuerzo y que se implemente la Glass-Steagall dentro de Estados Unidos y alrededor del mundo, algo que es urgentemente que se requiere para abordar la crisis que tiene al mundo incendiado ahora. El señor LaRouche hizo claro, y la señora LaRouche también lo dijo, esto se debe hacer inmediatamente ahora, no hay tiempo que perder. Y si uno ve a las circunstancias inmediatas, diría probablemente de que pareciera que no es posible que suceda eso. Pero mi pregunta a ti es, ¿cómo logramos lo imposible? ¿Qué se requiere internamente? ¿Cuál es la actitud de aquellos que estamos organizando para que se lleve a cabo? ¿Y qué es lo que se requiere para provocar en la población y en el liderazgo? ¿Cómo logramos lo imposible? Bien, yo creo en milagros. Sin embargo, yo creo solo en milagros que hacemos nosotros mismos. Creo que las últimas palabras de la obra de Schiller, de William Tell, decía que nos ayude Dios a través de nuestro brazo. Es la forma correcta. Creo que necesitamos activar a toda la gente en todo el mundo, realmente. Yo quiero decir, desafortunadamente, y esto fue parte de la discusión ayer, no toda la gente entiende la crisis, ni la crisis de Chipre, ni sus implicaciones, ni de la crisis estratégica. Así que, debido al efecto de que estamos viviendo bajo un imperio y mucha gente piensa que son marionetas que no pueden hacer nada, pero hay como 5% de la gente en cada país que están pensando, que están siguiendo lo que está sucediendo, que piensan de una manera independiente, que no se adaptan a lo que ordena la prensa popular o la televisión les obliga a pensar, pero que tienen su propia capacidad independiente de juzgar y de no dejarse llevar con el entretenimiento y todas las cosas que se presentan. Creo que estamos en un punto ahora, dado que el señor LaRouche y la organización internacional que está asociada con él han trabajado en esto por más de 40 años. Por ejemplo, Lyndon LaRouche hizo su pronóstico en 1971 de que este sistema iba a acabarse. Tomó 40 años, pero ahí está la prueba de que hizo el pronóstico que nadie más hizo. Y desde entonces hemos trabajado en programas de desarrollo concretas para África, para Latinoamérica, para Eurasia, para Estados Unidos, para Europa, para África. Y como resultado y de otras muchas actividades, esta red de gente internacionalmente que están de acuerdo que lo que proponemos de cuál dirección el mundo tiene que ir es mejor alternativa y en mejor interés de todos estos países. Así que lo que necesitamos hacer, tenemos que tener una movilización de activistas. Tenemos una movilización enorme en Estados Unidos en este momento. De hecho, ayer en la conferencia habían varios cientos de ellos. Y tenemos una movilización gigantesca en las legislaturas estatales para implementar la ley Glass-Steagall en el Congreso. Estamos movilizando al electorado para que vayan a sus congresistas. Y ocurre lo mismo en el Senado, de que hay en este momento un movimiento hacia la Glass-Steagall en Estados Unidos. Incluso hay artículos en la prensa financiera donde dicen, oh Dios mío, una crisis más
y van a aprobar la Glass-Steagall. Es exactamente verdad, estamos muy cerca, y si yo pienso que si movilizamos y lo hacemos que sea, y pienso que algunos banqueros están muy asustados de esta perspectiva, pero sería tan malo ser un banquero moderno. No podrían imaginar que ustedes podrían ser un banco moral, que no planeamos cortarte la cabeza. Quiero que estés al servicio de la industria, así que no somos muy radicales. De todas maneras, creo que lo que debemos hacer es que debemos verdaderamente crear un movimiento mundial de gente que está de acuerdo que necesitamos un nuevo paradigma y que ven a la crisis de la civilización es tan grande. Las pensiones no funcionan, los servicios médicos no funcionan, los bancos no funcionan, las relaciones extranjeras no existen, la cultura está llena de depravación, la juventud es un desastre. Si tenemos más de 60% de la juventud en algunos países, si tenemos una cultura de jóvenes donde son de 40 años y que están haciendo todo tipo de cosas increíbles y dicen que lo conocen todo. Mucho de la gente que se preocupa de los niños saben a lo que me refiero. La juventud está volviendo en el deporte más peligroso de la sociedad. En Estados Unidos se ve los tiroteos en las escuelas o las matanzas o forma de drogadicción o robos. Yo solo quiero decir que tenemos una civilización en crisis, no la crisis en un área, y necesitamos un nuevo paradigma donde la civilización se pone en una nueva plataforma, en donde una nueva identidad de la humanidad, de lo que significa existir en este planeta y más allá. Lo que quiero decir con eso es la cuestión de la colonización del espacio, del tipo de proyectos que abandonamos exactamente con el proyecto Apolo y que debemos volver a llevar a cabo. Y creo que el cambio de paradigma es posible, se ha hecho en el pasado. Por ejemplo, la transición de la edad oscura del siglo XIV a la belleza al tiempo del Renacimiento italiano fue posible. Hemos estudiado cómo se hizo, se puede volver a hacer. Debemos activar los puntos cúspide de las culturas de los previos tiempos y que la gente se impregne en estos y de esto crear algo nuevo. Tenemos todos los ingredientes para eso, sabemos lo que es necesario, especialmente un énfasis grande en la cultura clásica. Por ejemplo, tenemos una idea de cómo mover la civilización a una nueva era y pienso que debemos estar de acuerdo en un nuevo paradigma que es más que para la dignidad y la verdadera identidad del hombre y participar en eso. Yo quiero invitarlos y por favor contáctenos. Vamos a hablar más a fondo lo que tenemos que hacer en los próximos días y semanas. Gracias, señora LaRouche. Creo que es claro que el arte de pronosticar, de mirar hacia el futuro, no es solamente una cuestión no es como ver deportes, es de acción, crear el futuro, creando milagros en la manera como la señora LaRouche nos acaba de descubrir. Los milagros son esas cosas que nosotros creamos con nuestra propia mano, a menos que seas zurdo o izquierdo, y tenemos que hacerlo y debemos estar en contacto para que funcionemos. Gracias por participar en esta conferencia internacional y cualquier otra pregunta, por favor, envíenla y estemos en contacto. Gracias y buenas noches.